Hola, hola, continuamos con nuestro evento y en la siguiente plenaria, la democracia paritaria en el ámbito local, con Teresa Enchaute Romero, experta en género y presidente de la Red Iberoamericana de Municipalistas de la Igualdad de Género. Teresa es experta en género, presidenta de la red, feminista desde muy joven, estudió y se graduó como licenciada en Sociología de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, y como doctora en Investigación de Ciencias Sociales, con especialidad en Ciencias Políticas por la Facultad Latinoamérica Ciencias Sociales Flascon, con sede en México. Ella tiene una amplia experiencia en el ámbito del que nos va a hablar, tiene un extenso currículum que no lo vamos a leer todo porque es una mujer que está sumamente preparada y lo vamos a dejar seguidamente con ella y a disfrutar de esta plenaria. Le damos un aplauso. Bien, pues bueno, con el gusto de estar reunidas aquí en este evento en el que estamos pues trabajando en toda la preparación que siempre se ha hecho desde la UIM y por supuesto tocando un tema tan importante como es el tema de la paridad que vamos a revisar también desde la perspectiva local. Un poco voy a hacer en una primera parte pues una muy breve recorrido de lo que es el tema de las cuotas y de la paridad, la diferencia entre unas y otras, más o menos el tipo de evolución que se ha dado para ver en cuáles son los alcances. Posteriormente voy a revisar los resultados de esto a nivel global en América Latina y la percepción sobre los resultados que se han logrado tener a partir de una serie de encuestas que ha realizado la CEPAL sobre los actores involucrados en esta parte. Finalmente, bueno, vamos a ver también los instrumentos que se han venido desarrollando en la región para fortalecer la paridad, el tema también de cómo se está trabajando en algunos de estos instrumentos que son como muy importantes para finalmente poner el énfasis en la experiencia mexicana, que es una experiencia muy exitosa, ¿no? Entonces, un poco ese es el recorrido que les ofrezco hoy día. Bueno, en primer lugar vamos a ver la segunda lámina, por favor. Bueno, ustedes saben que a las mujeres, por esta consideración de que no éramos racionales, sino seres emocionales, fundamentalmente, los grandes fundadores del pensamiento y filosófico de la democracia, pues nos declararon que nosotras no teníamos que tener ni derechos civiles ni derechos políticos, porque nuestro carácter de personas no era un completo, porque no teníamos, como decía, la capacidad racional que se le había reconocido al varón, ¿no? O sea, desde la antigüedad clásica, Aristóteles nos consideró no hombres, ¿no? Y el hombre era el modelo de todas las capacidades, y entonces nosotros como no hombres éramos seres incompletos. Esta idea de seres incompletos de la mujer
pasa al Renacimiento, pasa a la Ilustración, incluso que es el momento en el que las instituciones de la modernidad y los derechos tal cual los conocimos durante el siglo XIX, en que se fundan todos los gobiernos civiles, pues estamos igualmente excluidas, y es hasta el siglo XX cuando se establece la Carta de Derechos Humanos en la ONU, que al final se funda este comité para la revisión del estatus jurídico de la mujer, que es la CSW, que se reúne a partir de entonces regularmente para ver los avances, ¿no? Pero bueno, al final, dijéramos, podríamos ver que hay una evolución en esto que va desde 1848, donde las primeras sufragistas se anotaron en los movimientos sociales de una gran mayoría de hombres que luchaban al mismo tiempo por el derecho al voto y el derecho al trabajo, que se anotan estas sufragistas pidiendo los derechos civiles y políticos para las mujeres en igualdad de condiciones de los hombres. Aquí estamos hablando de igualdad de trato, que es lo primero que se pide, y la no discriminación. Es interesante aquí darse cuenta que, como dicen las autoras John Scott y otras más, aquí las mujeres están pidiendo en este momento tener los mismos derechos que los hombres. Es decir, no ser consideradas por debajo de ese estándar de derechos que estaban otorgándose y reconociéndose a los hombres. Entonces, estábamos pidiendo, como se dice actualmente, los derechos de los hombres para las mujeres, ¿no? Pero desde el principio hubo una tensión entre igualdad y diferencia. Es decir, nosotros decíamos, no somos inferiores que los hombres, tenemos las mismas capacidades, debemos tener los mismos derechos, pero nos dábamos cuenta también que por las diferencias que se habían establecido históricamente, socialmente, estructuralmente, no estábamos en igualdad de condiciones. Y eso pues se dio cuenta desde un inicio esta señora llamada Mary Wollstonecraft en 1800 y pico, igual más o menos por estas fechas en las que estamos hablando de los primeros derechos civiles. No, perdón, ella es de 1789, en donde dice, hay igualdad, pero hay diferencia. Y entonces plantea ella lo que después se le va a llamar, Carol Pateman va a llamar el dilema de las mujeres, que fue por muchos años el dilema del feminismo, entre igualdad y diferencia. Y era un dilema que también nos decían, bueno, ustedes piden igualdad, pero a la mera hora quieren que las traten diferente, ¿no? Entonces, esa era como la tensión que teníamos y que, de hecho, el feminismo se divide, sobre todo el feminismo de la segunda ola, que ya comienza con el piso de derechos civiles y políticos, se divide entre el feminismo de la igualdad, que pedía solamente igualdad de trato, y el feminismo de la diferencia, que pedía que fueran reconocidas las diferencias y por lo tanto no podía haber en rigor igualdad de trato, ¿no? Entonces, ese dilema pues causó pues una serie de problemas que se van a resolver con la paridad, pero ahorita vamos a pasar a ese punto. Lo importante es decir que a partir de esta idea de los derechos iguales, pero también haciendo la diferencia de acuerdo a las condiciones que vivíamos las mujeres, pues se desarrollan
una gran cantidad de instrumentos, primero desde la CEDAW, que es esta convención en contra de todas las formas de discriminación de las mujeres, que comienza a trabajarse en el 79, después de que se había hecho en la ONU ya la primera conferencia internacional, y que también se decide ahí, a partir del 80, establecer la década de la mujer, ¿no? Para analizar y dar seguimiento a todas las situaciones y condiciones que estábamos viviendo y a los avances o a la necesidad de avances que habría que tener. La CEDAW termina siendo declarada en 1992 y sometida a la ratificación de todos los estados parte a partir de 1992. De manera que en Beijing, en 1995, ya la agenda de las acciones afirmativas, es decir, estas acciones de lo que se llamó discriminación positiva, es decir, darle a la mujer un empujón, a las mujeres, un empujón para que pudiera sortear sus condiciones diferentes, sus oportunidades diferentes, sus cargas diferentes en la vida, y que pudiera participar e ir emparejando el piso en términos de participación política y puestos de elección popular o puestos de dirigencia política, ¿no? Porque bueno, teníamos en estándar más o menos desde los finales de los años 50 ya establecido el derecho al voto, pero en 20 años los resultados de esos derechos políticos todavía no se veían realmente en los escaños parlamentarios, en los puestos ejecutivos, etcétera. Entonces, a partir de Beijing empieza todas estas campañas para ganar espacios, todas estas iniciativas que se realizan por las organizaciones y el movimiento feminista en distintas partes del mundo para ganar estos espacios y establecer las leyes de cuotas. Así, dijéramos, en la región latinoamericana, que ha sido una de las más, en donde las cuotas y estas iniciativas han sido mucho más productivas y han hecho cambios muy importantes. O sea, en realidad aquí es donde en esta región del mundo, en donde el tema de las cuotas ha sido un eje muy importante de la acción política de las mujeres. Desde 1991, donde se establece la primera legislación en Argentina, hasta 2016, en donde ya incluso ya comienzan desde antes ya el traspaso de la cuota a la paridad para cerrar brechas y corregir la subrepresentación. O sea, es decir, esta posibilidad de resultar electas y acceder a asientos parlamentarios. Un poco con el tema de que si una mujer entra a la política, como dice la señora Bachelet, cambia la mujer, pero si muchas mujeres entran a la política, cambia la política, ¿no? Que es lo que siempre señala la señora Bachelet. Entonces, tenemos aquí que durante estos años, o sea, casi 30 años, ¿no? 90, sí, un poquito más de 25 años, están estas leyes de cupos que logran, de hecho, un aumento en la representación descriptiva de las mujeres, ¿no? En esta diferencia que se hace entre representación descriptiva y representación sustantiva, ¿no? Diferenciando entre la presencia de mujer, que sería la representación descriptiva, y la representación sustantiva, que sería el compromiso efectivo de todas estas mujeres que llegan a puestos y cargos públicos con la agenda de la igualdad. Se ha logrado también introducir
regulaciones al financiamiento político de los partidos, a las normas internas de postulaciones de los partidos, y también se han logrado establecer leyes que penalizan o sancionan la violencia política en contra de las mujeres. Es decir, en la medida en que fuimos ganando estos espacios y nos vamos convirtiendo realmente en competidoras reales de los espacios, de los asientos parlamentarios y los cargos de elección popular, empieza a manifestarse una nueva forma de violencia en contra de las mujeres, que es la violencia política, ¿no? que consiste fundamentalmente en acciones de acoso, hostigamiento, desprestigio, ataques que van, dijéramos, desde la denigración, etcétera, hasta verdaderamente el acoso, la amenaza e incluso, como desgraciadamente ha pasado en muchas zonas de nuestro país, la muerte, ¿no? de muchas de estas mujeres que han estado luchando por estos espacios. Ahora bien, la paridad como principio democrático tiene un origen distinto, porque en este sentido, como les decía, ese dilema entre igualdad y diferencia que resolvíamos con la acción afirmativa que implica la cuota, se resuelve de otra manera con la paridad. Porque la paridad lo que señala fundamentalmente es que mientras los derechos políticos y civiles tenían como modelo de esos derechos al varón y abstraían de las características del varón el concepto universal, ¿no? Es decir, como están modelados los derechos civiles y políticos inicialmente como derechos para hombres, ¿no? Traían en el DNA esta abstracción de lo masculino como modelo universal, mientras lo femenino estaba negado ahí, ¿no? Entonces, en el momento en que pedimos los mismos derechos, nosotros cargamos con ese modelo masculino de derechos para las mujeres. No sé si me doy a entender. En cambio, la paridad lo que hace es asumir la diferencia entre hombres y mujeres como una diferencia del género humano, es decir, porque más allá de las diferencias de género, de trans, LGBTI, al final pues somos mujeres y hombres, ¿no? Entonces, asumir esta diferencia como una diferencia del género humano, de manera que se reconoce la diferencia sexual, pero se quita de la universalidad del concepto de ciudadanía el modelo masculino, ¿no? El modelo androcéntrico. Por lo tanto, se reconoce que los derechos son en dos géneros, en dos sexos, hombres y mujeres, como derechos iguales, aunque sean generizados desde la perspectiva de cada uno, ¿no? No sé si me estoy dando a entender. En este caso, se comienza a hablar de este concepto de paridad en 1992. Hay, además, conceptualmente hablando, debates y deliberaciones que vienen de esa época, justamente en esta visión de resolver el dilema de igualdad y diferencia, y llega un momento culmen desde el punto de vista conceptual en 1998, cuando en Francia se cambia la Constitución y se establece la paridad, y ahí es donde se funda este concepto de paridad como generización de la ciudadanía. Y esto tiene alcances que van mucho más allá del tema
de los accesos igualitarios 50-50 al poder, porque al hablar de generización de la ciudadanía, se habla de que estos derechos ciudadanos de hombres y mujeres deben de ser también correspondientes a su género, es decir, a las necesidades que de acuerdo y obligaciones que de acuerdo al género se plantean, ¿no? En ese sentido, pues los derechos, por ejemplo, al cuidado, que son derechos que se están desarrollando en este momento, son derechos para hombres y para mujeres, de acuerdo a lo que requieren los hombres y de acuerdo a lo que requerimos las mujeres, ¿no? Entonces, ahí en esa estrategia vamos. Entonces, en ese sentido, la paridad se sitúa en el centro del sistema democrático como el centro de la transformación, de la igualdad sustantiva. Eso es muy importante que no lo perdamos de vista, porque además de hacer este acceso igualitario, paritario al poder, es hacer la construcción de políticas que genericen los derechos y entonces que la democracia se convierta en el eje de la igualdad sustantiva. Entonces tenemos, implica pues una evolución hacia relaciones equitativas de género. Aquí tenemos entonces una serie de momentos en que se formula la paridad, como decía la Cumbre de Atenas, la aprobación de la Constitución en Francia, y a mí me parece que el Consenso de Quito es un documento que cifra muy bien, señala muy bien los alcances de la paridad y bueno, para tomarlo más reciente, el objetivo quinto del desarrollo sustentable, en esta meta 50-50 que está planteada en la agenda global para el 2030 como justamente llegar a este proceso. Aquí tenemos, dijéramos, la que sigue, por favor. Ah, no, perdón, es que acá yo no avisé que había que cambiar la 2, la siguiente. La siguiente, por favor. Esa que es la que hablaba, ¿no? Y luego la que sigue. Ok, por ejemplo, el Consenso de Quito formula de esta manera el objetivo de la paridad. Alcanzar la igualdad en el ejercicio del poder, en la toma de decisiones, en los mecanismos de participación y representación social y política y en las relaciones familiares, al interior de los diversos tipos de familia, en las relaciones sociales, económicas, políticas y culturales, por lo que constituye una meta para erradicar la exclusión estructural de las mujeres. Es decir, aquí vemos claramente cómo no es algo que se limite al tema de los puestos, sino que es a partir de ese concepto y de lograr ese principio de igualdad en los cargos públicos, a partir de ahí irradiar y construir políticas, mecanismos, medidas que nos lleven a la transformación estructural y que podamos lograr justamente la meta de un mundo 50-50, que es, dijéramos, una meta que es muy ambiciosa pero muy lograble. Entonces tenemos que en realidad la paridad como principio democrático implica un nuevo contrato social entre hombres y mujeres. Y aquí puse una cita de Agassinsky, que es una de estas ideólogas francesas que estuvo y ha estado en el debate sobre la paridad. Dice: la voluntad de repartir el poder entre hombres y mujeres solo puede ser legítima si admitimos que el sexo no es una seña de identidad social o cultural como es una lengua, la religión
o cualquier característica de pertenencia comunitaria o de grupo, sino una diferencia universal. Es decir, que el género humano solo existe en esta doble forma, masculino y femenino. Ese es, dijéramos, el gran salto entonces que hace la paridad en términos de la ciudadanía y los derechos de hombres y mujeres. Y aquí tenemos ya en la parte descriptiva, la que sigue, por favor. Esta es la que ya leí, adelante, esta. Que son el dato que más actual que conseguí de los cambios que se han hecho en la región Argentina, el año que se hace un tema de cuota con un 30% de participación de mujeres en ambas cámaras, el Paraguay que en 96 establece 20% de representación de las mujeres también en ambas cámaras, República Dominicana que en el año 2000 establece 33% solo en la Cámara de Diputados, Perú que entre 2000 y 2003 establece el 30% de cuota en una sola de las cámaras, México que en 2014 establece una paridad en ambas cámaras y y quiero comentarles que el día de hoy, justamente el 23 de mayo, se acaba de aprobar una reforma constitucional en más de 10 fracciones de la Constitución mexicana para establecer la paridad en cargos, puestos de los 3 órdenes de gobierno y los 3 poderes de la Unión, o sea, el poder legislativo, que era hasta este momento el único en donde se había establecido la paridad, y ahora va a estar ya en el poder ejecutivo y en el poder judicial y en los 3 niveles de gobierno, es decir, a nivel federal, a nivel de entidades federativas y a niveles locales. Entonces, es una revolución la que está pasando ahorita en México, está el proceso, como es una reforma constitucional, lleva, gracias. Quiero yo aprovechar que estamos en streaming aquí para reconocer el trabajo de las diputadas y senadoras mexicanas, acompañadas también con el grupo de Mujeres en Plural, que han estado empujando todo esto desde las cámaras de senadores y diputados, pero también ahora desde las cámaras locales, desde las cámaras estatales, porque ese cambio tiene que ser aprobado, ratificado, cuando menos por 20 de los 32 congresos estatales, para que se pueda convertir en una reforma constitucional a lo largo y ancho del país. Tenemos Costa Rica, que estableció la paridad en una de las cámaras desde 2009, Uruguay, que tiene 30% de representación de mujeres en ambas cámaras, Bolivia, que alcanzó la paridad y es ahorita el país que más igualitario es en términos de los cargos a todos los niveles, Colombia, 2011, 30% en ambas cámaras, Honduras, en 2012, 40% a la paridad, en 2016 solamente en una cámara, Nicaragua, paridad en una de las cámaras, Panamá, paridad en las internas y en las internas de los partidos y en una de las cámaras, y El Salvador en 2013 30% en una cámara, es hasta lo que yo tenía. Quiero decirles que las diferencias entre los países no se debe tanto, adelante, ¿le puede poner la que sigue? O sea, las diferencias no responden ni al tamaño del país, ni al tipo de gobierno, ni al tamaño de la población, sino que responde como a factores mucho más coyunturales,
de los partidos políticos. Miren, aquí tenemos, por ejemplo, estas son estadísticas del Observatorio de Política de la CEPAL, en donde señalan que tenemos 13 países por debajo del 20%. Y de esos países, aquí tenemos a Panamá, que tiene 18.3%, tenemos a Guatemala, que tiene 12.7%, Belice 9.4%. Esos son como los países más cercanos de aquí de la región centroamericana, que estarían 3 países por debajo del 20%. Y luego tenemos un promedio de 23% de presencia de mujeres en los escaños a nivel de toda la región. Entonces, ahí está estos datos, pues, que son, dijéramos, todavía tenemos este rezago, pero que de todos modos nuestro promedio general es más alto que en otras regiones del mundo, ¿eh? O sea, es una cosa muy curiosa, pues, pero sí, está ese tema, ese doble tema que tenemos en esta parte. Por ejemplo, a partir de 3 encuestas que ha hecho CEPAL sobre la percepción y los resultados de las cuotas en el conjunto de actores que participan, se han encontrado estas 5 factores importantes. La que sigue, por favor. Por ejemplo, que el proceso de democratización que se abrió en América Latina de los años 90 a la segunda década del siglo XXI fue una puerta abierta a la participación política de las mujeres. Es decir, que hemos tenido un ciclo muy favorable por el tema de la democratización para que las mujeres estuviéramos abriendo brecha en ese campo, ¿no? Gracias a esto, pues todos los países que adoptaron las leyes, como vimos, excepto 13 que no han estado muy activos o muy al día en este proceso, la presencia de las mujeres en las legislaturas cambió significativamente, ¿no? De 4 o 5% a 12%, 20%, etcétera, que están siendo muy importantes. Sin embargo, donde no hubo hasta ahora leyes de cuotas o estas legislaciones fueron sin dientes, es decir, que no había sanciones para quienes la incumplieran, pues este efecto de crecimiento de participación de mujeres no se dio pues no se ve tampoco que se pueda avanzar en ese rezago. Estos 13 países donde no ha habido cambios, como decía, no se diferencian por el tamaño ni de la economía, ni del territorio, ni el ingreso per cápita, sino por estos factores culturales y políticos. Hay que decir que son las élites las que deciden sobre las acciones afirmativas, las cuotas y los detalles de su implementación. Es decir, no hay todavía una base social, electoral, que tengamos como impulso a estas transformaciones, sino que son justamente las mismas élites parlamentarias y de los partidos políticos las que han hecho posible estos cambios donde ha sido posible, ¿no? Y esto es muy importante porque es, pues, de alguna manera también reconocer el papel que dirigentes masculinos de nuestros partidos han tenido en este proceso. También es importante porque si cambian las élites porque vengan de partidos conservadores, esto puede ser que no camine o que incluso
pudieran darse retrocesos si no tenemos realmente muy consolidada esta cuestión. Dentro de las consecuencias positivas que arroja estas encuestas entre los actores políticos, se señala que la llegada de las mujeres sí ha significado un fortalecimiento de los espacios democráticos y en general una mejora del sistema democrático, ¿no? El cambio en el liderazgo fortalece las instituciones democráticas. También ha sido positivo porque ha mostrado la capacidad política y el liderazgo de las mujeres, legitimando su presencia en cargos públicos y toma de decisiones. Aquí ha sido también muy importante el efecto de demostración de presidentas mujeres que han llegado en distintos de nuestros países. Ay, perdón, ¿me puede ayudar? Sí. Entonces, que además genera un efecto muy positivo también para las nuevas generaciones, ¿no? O sea, de ver que la carrera política es una carrera también para mujeres. Por el otro lado, ciertamente no está todavía muy claro para estas élites si esto contribuye a mejorar la situación de las mujeres. Si se ve la cuestión en términos concretos, constantes y sonantes, dijéramos de presupuesto, de políticas públicas y eso, probablemente el impacto no sea tan correlativo a la presencia de las mujeres, porque todavía batallamos muchísimo para la definición de recursos en nuestras políticas, todavía batallamos muchísimo para que ese poder y presencia de mujeres, considerando que sea representación sustantiva, transforme las políticas públicas, logre realmente hacer un cambio en la transversalidad de transversalización de los enfoques de igualdad sustantiva y que realmente se muestre. Creo que en esa parte los logros no son muy vistosos, pero fundamentalmente porque seguimos con recursos reducidos y poca influencia real en las políticas que se hacen desde el Ejecutivo. Sin embargo, dijéramos, la contribución en términos de medidas, de leyes, de cambios importantes, no se puede dejar de notar, ¿no? Es decir, todo lo que se ha hecho a favor de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, de las niñas, todo lo que se ha hecho en términos de las sanciones a los delitos en contra de las mujeres, todo lo que se ha hecho en favor de aquellos aspectos de las legislaciones civiles, de las disposiciones económicas que son discriminatorias para las mujeres. Ahí me parece que sí hay cosas que presumir y que, bueno, me parece que quizá esta encuesta no lo muestre muy claro. Luego tenemos que lo que sí se ha reconocido, que definitivamente un 78%, por ejemplo, señala que esto ha empoderado a las mujeres y abre el espacio a un nuevo sujeto político. Creo que esa es una cuestión que está muy clara, la posibilidad de tener presencia pública, presencia política, es también correlacionada con esta movilización de mujeres en los espacios públicos, en las calles, que ha ocurrido también en nuestra región, reclamando derechos, demandando políticas, demandando recursos, que nos convierte realmente en un nuevo sujeto político porque estamos planteando nuevas demandas también desde formas de construcción distintas de las políticas, ¿no? El tema del cuidado,
el tema de la seguridad, el tema del empoderamiento, ¿no? Del mismo tema de tratamiento de la violencia, son cosas que le dan la vuelta a muchos de los enfoques de política pública que veníamos haciendo. Existe también la percepción de que la presencia pública y política de las mujeres favorece cambios en el estilo de ejercicio de la autoridad de liderazgo. Claro, en estas encuestas pues son más favorables las opiniones de los hombres y de las mujeres respecto a los hombres. Por ejemplo, lo que sí es interesante y que muestran estas encuestas es que dijéramos que el apoyo que van teniendo estas medidas entre los partidos políticos y entre los actores políticos ha ido disminuyendo un poco a lo largo de estas 3 encuestas. Es decir, que la expectativa sobre los resultados ha resultado más alta que los resultados, ¿no? Y que bueno, también me parece que se está mirando que efectivamente somos una competencia y que estamos a partir de la paridad pues demandando cambios profundos en las organizaciones políticas, lo cual eso no siempre es muy bien recibido. Tenemos que, la que sigue por favor, aquí. Bueno, la paridad en la región ha venido dando pasos en términos de los mecanismos, de las medidas que se van planteando para que se desarrolle, para que se arraigue, para que realmente se convierta también en una transformación tanto formal como real. Y bueno, tenemos justo desde este consenso de Quito de 2007, posteriormente en 2011 se forma una asociación llamada Atenea, que está con Naciones Unidas, Idea Internacional, ONU Mujeres, PNUD, aquí le falta una P, PNUD, sí, le falta una P, que en 2014 se establece finalmente como mecanismo de aceleración de la participación política de las mujeres en América Latina y el Caribe, Atenea, que es este proyecto Atenea para pues fortalecer las medidas y el consenso en torno a la paridad. El consenso de Santo Domingo de la CEPAL también se suma a este esfuerzo en 2015. En 2015 también el Parlatino, que muchas, si hay aquí diputadas o senadoras o ex diputadas y senadoras, como tengo aquí varias compañeras mexicanas, el Parlatino, que es este Parlamento latinoamericano y del Caribe, que se reúne aquí en Panamá, lanzó en 2015 una norma marco para consolidar la democracia paritaria. Esta norma marco pues tiene una serie de objetivos que son también coincidentes con el proyecto Atenea para generar cambios normativos, institucionales, presupuestos en los partidos, también transformaciones que son importantes. Por ejemplo, la iniciativa Atenea se sostiene sobre 4 pilares que articulan una estrategia de abordaje institucional. Por ejemplo, primero en la conformación de información sistemática y periódica comparable entre lo que está pasando en los diferentes países respecto a las normas, las cuotas, la presencia, los recursos, los cambios en las reglas de los partidos, etcétera. Y
el acceso, el ejercicio y la permanencia en el poder de mujeres. Se han hecho a partir de ahí diagnósticos. Hay uno que es para la Argentina y Costa Rica en perspectiva comparada, uno que se acaba de terminar en México, y a partir de formas de trabajo en talleres y también recuperación de información a partir de los organismos internacionales se han ido integrando estos diagnósticos. La idea es que a partir de eso se conozcan las condiciones para la participación en diversos ámbitos que tenemos las mujeres y que se puedan generar recomendaciones específicas y estratégicas para avanzar. En esto están estos diálogos que yo creo que parte de nuestras talleres van a versar sobre eso. Y luego también la promoción de acciones coordinadas entre los actores políticos para cambiar estructuras, reglas, procesos que impiden el ejercicio efectivo a la participación política de las mujeres. Aquí incluye la parte de desarrollar herramientas normativas, pero también, por ejemplo, protocolos y formas de sanción de la violencia política que se ve como uno de los obstáculos a la paridad. Por ejemplo, luego el CIM-OEA hace una declaración sobre la violencia y el acoso político contra las mujeres en 2015 y ahí está también la ley modelo interamericana sobre la violencia política contra las mujeres de 2016. Está también una guía para el empoderamiento político de las mujeres, que es un marco para la acción en América Latina y el Caribe, que fue desarrollada en 2014 y 2017, en donde se ve el tema de la paridad representativa, el fortalecimiento de los liderazgos de las mujeres, el compromiso de los partidos. El tema de cambiar los estereotipos y los medios es algo que también ha sido una estrategia muy importante. De hecho, también se han desarrollado a partir de esta línea de acción observatorio de medios, sobre todo en la parte de las campañas. Por ejemplo, el Parlatino, ¿puede pasar, por favor? Sacó en la norma marco propuestas de reformas en 3 capítulos: las reformas institucionales, legales, políticas públicas para el logro de la igualdad sustantiva en el ámbito político, económico, social, cultural y civil. Es decir, aquí nuevamente vemos la presencia de este enfoque del consenso de Quito sobre la paridad y todos los cambios que se requieren para hacerla posible y para hacerla también un motor de cambio estructural. La implementación de la paridad representativa en todos los poderes del Estado y en toda la estructura territorial, con medidas afirmativas y paridad horizontal y vertical, y la transformación de los partidos políticos en sus normas electorales de funcionamiento, organización, en los programas de capacitación, los recursos, etcétera. Ese es, se plantea también el Parlatino, la que sigue: establecer mecanismos, instituciones, presupuestos públicos para la promoción de la igualdad y el empoderamiento de las mujeres y el seguimiento de las recomendaciones, ¿no?, en todo este proceso. Entonces vemos que pues cada vez se cierran en el sentido de que concurren todas estas acciones que desde diferentes agencias y organismos internacionales se vienen haciendo a favor de la paridad. Adelante. Entonces tenemos aquí, adelante, la que sigue, por favor. La que sigue. Aquí ya vamos a ver la parte local. Este es el mecanismo que se utiliza Atenea para construir el índice de participación política, que es un índice que tiene 40 indicadores y que algunos de ellos tienen que ver también
primero con la información de procesos electorales, de cómo se distribuyen los escaños, un poco esto en relación a lo que es el sistema electoral específico en cada país, cómo se hacen las elecciones, etcétera. Y ahí, bueno, pues se está compartiendo información estadística que se está generando para poder hacer estos análisis, que es como una segunda parte. Pero todo esto también es parte de un proceso de diálogo, no es un conocimiento que sea exclusivamente técnico, porque también se recuperan en todo este proceso de diálogo las experiencias concretas de las mujeres en este proceso de llegar a tener los puestos, las dificultades que enfrentan para llegar a los puestos, las dificultades que encuentran para estar y ejercer los puestos, ¿no? Y concretamente, bueno, ahí toda la cuestión de la violencia política, ¿no? Y las formas de poder erradicarla. Bueno, pues hemos visto también nosotras que en la UIM, a través de la red, hemos trabajado también mucho estas cuestiones y bueno, pues va a ser también parte esto pues de las reflexiones que vamos a llevar seguramente para la quinta cumbre. Está aquí la que sigue, pues ya estos son como una descripción de los indicadores que se usan para hacer este índice, ¿no? Está la primera dimensión, que es los compromisos nacionales con la igualdad, tanto en la Constitución y en los marcos legales, es decir, cómo está planteada la igualdad, la formulación general de la igualdad, que bueno, que importa ahí si el enfoque de la paridad está como parte de esa definición de la igualdad, ¿no? Por eso, pues, son reformas que involucran muchos de los artículos fundamentales en donde viene toda la parte de principios y derechos en las constituciones. Entonces, aquí hay 5 indicadores sobre este tema. Luego, la segunda dimensión es el ejercicio del derecho al sufragio, que aquí es justamente en qué medida las mujeres son informadas, el proceso electoral les permite la participación como votantes y también como electoras y como elegidas. El tema de la cuota paridad, que es toda esta descripción que vinimos haciendo en los cuadros anteriores de cómo se asocia los resultados, primero cómo se establece la cuota o cómo se establece la paridad, porque no sé, o sea, sí es importante que esté la paridad, pero saber cómo se implanta es muy importante, porque eso le da el alcance de que pueda ser realmente paridad 50-50 en todos los ámbitos y en todos los niveles de gobierno, como es el objetivo a lograr, o pues la paridad, por ejemplo, en una cámara, en una elección interna. O sea, todo eso es importante para ver ahí cómo se da, cómo se está dando realmente la distribución del poder entre hombres y mujeres. Y aquí hay 9 indicadores. Está también el tema de revisar en concreto cómo está la paridad en horizontal y vertical en los 3 poderes, en el poder ejecutivo, la administración pública, en el poder legislativo, si existe solamente una cámara o 2, en el poder judicial y en el poder electoral. Aquí hay 18 indicadores entre las 3 dimensiones. Luego viene la parte de partidos políticos, que es toda la parte de las estructuras, los mecanismos, la distribución de escaños, digo, de cargos, de recursos, que es otro tema importante, porque a veces nos reparten los puestos, pero no nos reparten el dinero. Entonces uno nada más tiene el mérito, ¿no? Y en la parte de gobierno local, en donde hay solo 2 indicadores. Probablemente, pues en algún momento va a haber que pensar
también en que cierto tipo de organizaciones sociales puedan también llegar a la paridad. Me refiero, por ejemplo, concretamente a los sindicatos. Nosotros en México tenemos sindicatos que son absolutamente feminizados, como el Sindicato de Salud o el Sindicato de Educación, que en cambio los capítulos sindicales siguen siendo masculinizados, ¿no? Entonces eso también será un tema para poder ver. A ver, ¿cuáles son ya para cerrar esta parte general los motores y obstáculos a la paridad? Por ejemplo, el tema de los partidos políticos. Aquí de nuevo tomé datos de estas 3 encuestas que comenté de CEPAL, en donde dice que el 66% de los actores políticos piensan que ahí es donde está el truco, la maroma, justo en los partidos políticos, donde está, dijéramos, el principal escollo. Sobre todo aquellos que se autodenominan como socialmente conservadores. Aquí no hay tanto una influencia de la religión como de que se digan que son conservadores y que valoran el papel tradicional de las mujeres. Lo que sí señala aquí, y es una parte importante, es que dice que las actitudes incluso de los dirigentes de partidos a favor de la equidad están muy influidas por los movimientos sociales de mujeres. Y aquí, por ejemplo, se señala con claridad es que, o sea, incluso para los sectores conservadores, si tienen frente a sí un contexto donde hay un sujeto político feminista haciendo demandas de derechos, les resulta mucho más difícil resistirse a estos cambios que cuando no hay estas movilizaciones, ¿no? Entonces, se dan cuenta de la importancia del voto femenino, que dicho sea de paso, no solamente somos el 52% dijéramos, de la población, en promedio más o menos, sino que está muy evidenciado que en el padrón electoral, es decir, de la gente que se empadrona para votar, las mujeres vamos teniendo también mayoría, o incluso unas décimas más de ganancia, porque vamos a registrarnos, pero también vamos a votar. Entonces, este tema nos da un plus en la capacidad de demandar, de manera que es importante que mantengamos, dijéramos, que quienes están en cargos públicos mantengan muy aceitada esa relación de representación y comunicación con la ciudadanía femenina, que nos identifiquen como que realmente estamos trabajando para un cambio general que favorece a las mujeres, ¿no? Exactamente, ¿no? Como decía, que ignorar a más del 50% del electorado es un asunto costoso. Creo que ya me estoy terminando. Aquí, la que sigue. Y bueno, la principal, la que sigue. Sí, que el acoso y la violencia política sigue siendo uno de los escollos importantes que tiene muchas manifestaciones. Puede ser desde la asignación de distritos claramente perdedores, la ausencia de apoyo financiero humano para las campañas de las mujeres, la asignación en áreas de poca relevancia ya cuando estaban en el reparto de las carteras, el bajo presupuesto, ¿no? Le dan a uno, como dicen popularmente, cargo de capitán y recursos de marinero, ¿no? El trato discriminatorio por parte de los medios de comunicación. El tema también de la mayor exigencia a la rendición de cuentas cuando somos mujeres. Eso está bien, no hay que quejarse de eso. Me parece que podemos salir ganando si nos exigen más y nosotros damos más
y cumplimos, vamos a establecer con claridad el cambio. Y bueno, pasa por el tema de intimidación, amenazas e incluso violencia física dirigidas a ellas mismas o a su familia. Y bueno, la violación, el asesinato y otras formas de violencia. Está aquí la experiencia mexicana, pero adelante, pero pues parece que ya no tengo tiempo. Yo había leído en el programa que tenía yo casi como 1 hora y fracción, no sé qué pasó al final, pero bueno, no sé si ya me eché la hora y fracción hablando, pero bueno, muchas gracias por su atención. Podré dar más adelante lo de la experiencia mexicana. Sí, se van a compartir. Bueno, muchas gracias. Yo creo que ha sido muy grande y amplio, pero el tiempo sí que nos está comiendo y tenemos ahorita un receso, pero vamos a dar oportunidad para 2 preguntas puntuales que alguien quiera hacer y luego nos vamos al receso y regresamos a la siguiente plenaria. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? No. Bueno, entonces agradecerles a nuestra… Hay una, perdón. Hola. Gracias. Muchas gracias por la exposición, maestra. Una delicia escucharla. Tengo una pregunta. En su exposición, usted habló de que en la Constitución de Francia se quedaron asentados ya los derechos y obligaciones para los hombres y las mujeres, con la connotación o observación de que hombres y mujeres tenían necesidades diferentes. Nada más quisiera saber en qué año se incluyeron esas reformas o de qué año es esa Constitución. 1998. Ok, gracias, muy amable. Sí, ahí terminamos. Gracias, María Chacón de Costa Rica. Quisiera saber qué podríamos recomendar para fortalecer esa formación de las mujeres rurales que están en todas nuestras municipales o en todos nuestros rincones de los países, porque sí tenemos convenciones, sí tenemos acuerdos, pero ¿qué hace falta para poder empoderar a las mujeres jóvenes también, rurales, que quieren alzar la voz para hacer cambios en sus localidades? Sí, bueno, la experiencia mexicana, por ejemplo, en la parte de gobiernos locales, es que nosotros tuvimos una subida muy importante a partir de esta elección. Y es una subida que tiene que ver también con los dientes que pusimos a la legislación. Porque cuando era solamente plantear, por ejemplo, la cuota, si no se cuidaba el orden en el que se ponía, al final terminábamos perdiendo posiciones. Pero también se producían eventos como que ponían a una mujer en un distrito y le ponían de suplente a un varón. Y llegando la mujer al cargo, le pedían que renunciara para que subiera el varón, ¿no? Después pasó que los señores de los partidos ponían a sus mujeres, sus novias, sus hermanas, sus primas, sus familiares para todas estas cuestiones, e incluso en México, en un lugar en donde hay lo que le llaman mushes, que son en el istmo de Tehuantepec, donde hay hombres que se hacen mushes,
que son como especie de transgénero, dijéramos, ¿no? Varios hombres se hicieron pasar por mushes para poder aprovechar la cuota, ¿no? Entonces, nosotros en México lo que se ha hecho es intervenir al tribunal electoral. Nosotros tenemos un tribunal electoral federal, pero que también tiene salas jurisdiccionales en el resto del país, para ir cerrando esos espacios a la evasión de la legislación. Entonces, en primer término, lo que tenemos que tener son disposiciones muy claras para la cuota y para la participación paritaria, que cierren los espacios a las posibilidades de eludir o evadir o burlar esa disposición. Eso es lo primero. O sea, que además sancionen a los que hacen la violación. No solamente que cierren el espacio, sino de que sancionen a los que hacen estas violaciones. En segundo lugar, ha sido muy importante también la formación. Nosotras tenemos datos de que, por ejemplo, este crecimiento del 17 al 23% que se logró en esta última elección a nivel local, que hace 15 años teníamos el 4% de gobiernos locales y ahorita tenemos el 23%, ¿no? Ha sido parte también de formación de las mujeres y muchas mujeres jóvenes que han tenido mucho más credenciales educativas y capacidades que los varones. Ahora, generalmente ha sido en localidades pequeñas. Solamente tenemos 3 grandes municipios y municipios enormes que tienen a una alcaldesa. Por ejemplo, en Cancún, que es un área metropolitana, Cancún, en Puebla, que es también un municipio muy grande y muy poblado, y en Aguascalientes, ¿no? Algunas van a salir ya, otras están llegando y tal. Pero el resto son de entidades que tienen menos de 20,000 habitantes, que ahí también es harto difícil que lleguen las mujeres, porque entre más pequeño es el lugar, más directa es la presencia de las fuerzas reales, de los poderes fácticos, ¿no? Y del conservadurismo. Entonces, ha sido realmente un triunfo, pero es capacidad, que sepan no solamente gobernar y que tengan instrumentos para la buena gobernanza, sino que también puedan integrar equipos, que integren equipos y que conozcan las disposiciones. En México, las disposiciones, por ejemplo, sobre los fondos que la federación transmite a los municipios son engorrosísimas. Y hay gente que llega, son 3 años nada más el cargo, y hay gente que llega el primer año y llega sin saber qué es lo que va a hacer, ni siquiera conoce los vericuetos. Eso es muy importante también, que conozcan todas las disposiciones que tienen que ver con el gobierno municipal y que les demos herramientas para que desde el primer día empiecen a ejercer esas prerrogativas y a bajar esos recursos que les van a servir. O sea, de hecho, creo que además habría que formar en alguna parte un think tank para asesorar a todas estas mujeres que llegan a estos cargos. Muchas gracias. Yo creo que tenemos casi los mismos problemas a nivel de Iberoamérica. En El Salvador tenemos el 30% de participación de las mujeres en el ámbito de diputados y de consejos municipales, pero el mayor obstáculo lo tenemos en los consejos municipales, que solo hemos logrado el 10% de efectividad, no así en la Asamblea Legislativa, que tenemos el 30%, pero para los consejos municipales es bien difícil, a pesar que tenemos la ley de cuota del 30%. Esto nos anima a seguir las palabras de la maestra, a seguirnos preparando y a seguir trabajando para mantenernos en los cargos y para trabajar para que otras mujeres lleguen a los cargos de toma de decisión y podamos seguir transformando nuestros municipios, nuestro país
y nuestro Iberoamérica y Latinoamérica y por qué no el mundo, donde las mujeres convivimos a diario, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, nos vamos solo unos 15 minutitos para el